Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de Chile, concretamente la tendencia hacia la derecha por parte de la ciudadanía según las encuestas, en el marco de la campaña presidencial por las elecciones que se darán en noviembre de este año. Tocaremos el tema del aumento de la criminalidad en el país y también el caso de Isabel Allende, importante representante de la izquierda chilena, senadora que ha sido destituida de su cargo. Para analizar estos temas nos acompaña un invitado especial, Roberto Ampuero, reconocido escritor chileno, ex ministro y ex diplomático. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, tras el estallido social del 2019, Chile entró en un periodo, digamos, en el que la izquierda tuvo un rol protagónico, ¿no? Estuvo el movimiento pues, que se conoce como el octubrismo, de izquierda radical y woke, el gobierno de Gabriel Boric, un proyecto fallido de constitución, ¿no? Y ahora parece que las tendencias y las preferencias políticas de los chilenos estarían cambiando según las encuestas, con tres candidatos de derecha como los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Consideras, Roberto, que en verdad se está dando un giro hacia la derecha en el país? Mira, este es un tema muy interesante porque al mismo tiempo encierra una paradoja. Y es que en estos momentos, según las encuestas, si tú sumaras todos los candidatos de la derecha, pudieras llegar alrededor de un 58%, 57% para el sector o los sectores de la derecha, unidos. Obviamente aplastantemente favorable a la actual oposición, muy desfavorable para el gobierno de Boric y los sectores que se identifican con él. Pero, y aquí está el pero, hay una situación compleja que ha llevado a que hoy la izquierda no esté tan convencida de que va a perder y las derechas no estén tan convencidas de que van a ganar. ¿Por qué? Porque esto se explica a partir de que existe en Chile una segunda vuelta. Claro. Y allí depende de quién dentro de la derecha, donde hay tres candidatos muy fuertes, encabezados por, en primer lugar, ¿verdad?, por la candidata Evelyn Matei. Exactamente. Y seguida por Kast, José Antonio, y también cerca, a veces pasa a segundo lugar, Kaiser. Entonces, Johannes Kaiser. Entonces, depende quién pase a la segunda vuelta, si es que hay primarias o si no la hay. Si estos candidatos van cada uno por separado a la primera vuelta, depende quién pase a la segunda vuelta en forma definitiva. Y te quiero explicar. Lo que sí detectamos es que, dejemos de lado esto, 58%, 57% de Chile a favor de un candidato de derecha. Pero pasemos a la segunda vuelta. Los chilenos hoy quieren un gobierno de centro porque están cansados de esta posición del gobierno de Boric, de tan marcado a la izquierda. Están buscando una alternativa más moderada. Si gana un candidato dentro de la derecha que sea de lo que se denomina la derecha dura o que se puede decir como la nueva derecha, es probable que si llega a segunda vuelta con Evelyn Matei, con la candidata moderada, una candidata moderada de la izquierda que la buscaría, ahí las cosas están complejas para el candidato de la derecha. Es decir, que estamos en una situación, como te digo, bastante paradójica, con una derecha muy dividida, muy dividida. Es muy difícil que haya una segunda vuelta, digamos, una primaria. Lo más probable es que vayan cada uno por su lado, aunque hay un acuerdo entre Kaiser y Kast, ¿ok? Pero no hay unidad dentro del sector. Y la izquierda va a pasar unida a la segunda vuelta, va a encontrar un candidato en la primera, probablemente bajo la influencia y la orientación de Michelle Bachelet. No significa que ella va a estar disponible, hasta ahora no está disponible, por cierto, pero va a incidir. Y para cerrar, la derecha o las derechas tienen un problema, yo diría, de falta de figura tutelar, que habría sido hoy el presidente Sebastián Piñera, o a lo mejor sería el candidato único. Y la izquierda sí tiene una figura tutelar, orientadora, ordenadora, que es la de la expresidenta Michelle Bachelet, que probablemente, ¿verdad?, no va a ir como candidata, ha dicho que no va de candidata, por cierto, pero ordena a ese grupo de partidos.
y aunque tengan 6 candidatos, los de izquierda, se van a unir. Y se van a unir por una razón muy sencilla, porque son políticos de por vida. Es decir, viven también de la política, por lo tanto se están jugando también su alternativa en términos de convicciones, desde luego, seamos respetuosos, pero también por el lado de su existencia material, a diferencia de los candidatos que vienen de la derecha, donde también son profesionales, viven de otra actividad, no exclusivamente de la política. Ahora, en el escenario que vas describiendo, podría suceder algo como en las elecciones pasadas del Perú, que había 3 candidatos importantes de derecha, lo cual dividió los votos permitiendo el acceso a la presidencia de un candidato sumamente radical como fue Pedro Castillo. Ahora, con relación a los partidos de la denominada nueva derecha chilena, tenemos desde hace un tiempo al Partido Republicano de José Antonio Kast y más recientemente al Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Así es. ¿Cómo ves las posiciones de estas nuevas alternativas de derecha? ¿Cómo evalúas a estos partidos? Ya, y habría que incorporar un tercer partido, discúlpame, Oscar, que es un partido fundamentalmente vinculado con los sectores evangélicos, que se llama un partido social cristiano, que es muy poderoso en el sentido que representa un voto muy disciplinado. ¿M? Y que ha incidido en las últimas elecciones, porque candidato que logra un acuerdo con ellos en el sentido de orientarse según sus visiones, convicciones y su doctrina en alguna medida, tiene un respaldo asegurado, muy disciplinado, que va a votar por ellos. O sea, se trata de 3 partidos. Si esos 3 partidos se ponen de acuerdo, y quiero decir, ya lograron supuestamente un acuerdo para ir a las parlamentarias, digamos, coordinados. Entonces, si eso fue posible, ojo que representan un poder, digamos, considerable que ya supera, de hecho, vamos a decir, a la derecha más tradicional, la que hemos conocido hasta ahora. Chile Vamos. Entonces, esto presenta un panorama nuevo, complejo, para la derecha. Y quiero insistir que siendo mayoría claramente en el país en términos de preferencias, las derechas, puede no ganar la elección presidencial que se avecina este año. Ahora, pero también existe la posibilidad de que sean 2 candidatos de derecha los que pasen a segunda vuelta, lo cual genera un escenario diferente. Exactamente. Esa es una posibilidad, digamos, esa sería la posibilidad que se encierra dentro del marco de decir, bueno, si el país, en este caso Chile, tiene busca mayoritariamente una preferencia de derecha, lo interesante y lo lógico sería que salgan 2 candidatos de derecha. Claro. Pero, bueno, eso no está asegurado. Pero tú tienes toda la razón al decir, y yo creo que voy a tener que enfatizarlo para que quede más claro que en este sentido tú tienes toda la razón. Los 3 primeros candidatos que marcan son Evelyn Matei, seguido por Johannes Kaiser, seguido por Kast, y a bastante distancia los otros candidatos ya de la izquierda, ¿no? En primer lugar, curiosamente, la candidata del Partido Comunista, exministra, Jara, de apellido Jara, y muy cerca de ella, pero al 4%, 5%, la ex ministra del Interior de Boric, Carolina Toá, que es del partido pequeño, PPD de centro izquierda. Entonces, bueno, este es el panorama que estamos enfrentando, va cambiando a diario, no en el sentido de que cambien las grandes tendencias, sino que cómo se rearticulan los votos en la medida que se baja algún candidato. Por ejemplo, el día de ayer se bajó un candidato de la izquierda, que es un candidato por el norte de Chile, diputado del Partido Liberal, se bajó para apoyar a Carolina Toá, pero es un partido minúsculo, un porcentaje de un 1% marcaba, pero te muestra que hay cambios, pero no esenciales, ¿eh? No estructurales, digamos, dentro de lo que es el panorama político y los candidatos en Chile hoy. Ahora, también está señalando que podría darse una gran coalición de la izquierda para enfrentar a la derecha dividida. ¿Qué posibilidades ves de que se dé esto? Y aparte, ¿quién sería el personaje que lideraría esto directamente, ¿no? Porque bien señalas que Michelle Bachelet dirige, pues, pero sin ser candidata, porque parece que está buscando tener un cargo en las Naciones Unidas, ¿no? La secretaria general de las Naciones Unidas, me parece. Así es. Entonces hay mucha especulación con respecto a esto, porque el cargo de Naciones Unidas no
a ver, y la postulación a la presidencia, estamos especulando, no permiten hacer un cálculo frío de que una cosa pase antes que la otra, de tal forma que tú, si pierdes una opción, puedes seguir en la otra, ¿verdad? Cambiar de caballo, digamos. Eso no es posible, las cosas están funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, para la presidenta Bachelet, que muchos la ven con mucho interés de que si la llama la izquierda en su conjunto a ser la candidata, pudiera, pero estamos especulando, aceptar ir como la candidata. Y con esto la izquierda resolvería un problema de fondo. Creo que, según las encuestas demuestran, ella es una persona bastante popular dentro de la misma izquierda, no es indiscutida, pero es fuerte, y podría, estamos especulando, disciplinar a la izquierda. Entonces, yo creo que hay que estar atento a esto, va cambiando gradualmente, pero sí la izquierda o las izquierdas van a lograr, a mi juicio, un acuerdo y llegar ordenadas a lo que es la elección, por cuanto están marcando mal con respecto a los tres primeros candidatos que son de derecha, y sería un golpe muy grande para la izquierda que después del presidente Boric no haya no solamente un candidato fuerte de la izquierda, un candidato presidencial fuerte, sino que queden desmejorados y debilitados completamente los partidos de izquierda y al mismo tiempo aquellos que integraron el gobierno del presidente Boric, que comenzó con un apoyo de alrededor del 55% de los votos y que hoy no supera el 30%, baja con digamos, 2/3 en contra de él y 1/3 a favor de él apoyándolo. Eso no permite formar un gobierno que cuente con un respaldo mayoritario como para hacer cambios y los cambios que ellos siempre se proponen, ¿no? Que son de fondo dentro del país. Estructurales, efectivamente. Ahora, hay un tema, un nuevo problema en Chile que digamos que podría considerarse un problema a nivel regional, que es el aumento de la criminalidad. Al igual que en países como Ecuador y en Perú, aunque quizá en un menor grado, la criminalidad ha aumentado en Chile. ¿Qué tan relevante es este tema en la campaña presidencial actualmente? Mira, ese es un tema central, clave, junto con el tema de la migración desbordada, de la inmigración en este caso desbordada. Son dos temas que en el fondo conforman uno para la inmensa mayoría de los chilenos, eh, y esto ha hecho que por el momento las candidaturas prácticamente no presenten o no lleguen con sus mensajes de programa al gobierno, porque obviamente están en una etapa muy inicial, digamos, no llegan a la ciudadanía con un mensaje de su programa, sino que se centran fundamentalmente en cosas como esa, lo que es la inseguridad, lo que es la migración y lo que es tratar de reactivar la economía para incrementar también la demanda, la creación de empleo y la inversión extranjera. Entonces, el país está enfocado en eso. Diría que todos hoy están subrayando la necesidad de una política efectiva en términos de seguridad y de control de migración. Pese a que la izquierda, que es la que ha hecho el giro en esto, en un momento y hasta hace poco tiempo, no quería observar ni aceptar el tema de la inseguridad. Incluso en varios momentos el gobierno del presidente Boric subraya que, o manifestó que esto es un asunto que tiene que ver con la percepción, no con la realidad de la ciudadanía. Esto también lo manifestó el Ministerio del Interior, que dirigía la candidata ¿verdad? Toá. Y entonces esto debilita, desde luego, sus planteamientos hoy. Pero la izquierda sí logró dar este giro y presentarse como hoy, nuevamente, digamos, amante de la estabilidad en la economía, amante de una mayor seguridad, con una posición sensata con respecto a lo que es la migración, que está desbordada. Entonces eso tiende a borrar un poco las diferencias entre ambos sectores. Eso es un tema bastante complejo para la oposición hoy, cómo desmarcarse de este cambio que ha hecho la izquierda, porque es muy fácil en un momento en que un país mayoritariamente está agobiado, creo que hay que subrayarlo, agobiado, como nunca antes en la historia de Chile, por la inseguridad, por la falta de tranquilidad, por los asesinatos, por el sicariato, por el rol que juega el narco. Es muy difícil entonces para el país
o para una oposición, cualquier partido político, eludir este tema y no ponerlo como un elemento central dentro de su programa, y con lo cual los partidos se parecen de una u otra forma entre ellos a la hora de anunciar lo que proponen y pretenden para Chile. Roberto, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para hablar de Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano recientemente fallecido con quien tuviste una relación intelectual y de amistad. Seguimos en Informe Extra acompañados por Roberto Ampuero, reconocido escritor chileno, exministro y ex embajador durante el gobierno de Sebastián Piñera. Roberto, tú tuviste una relación intelectual y de amistad con Mario Vargas Llosa, Nobel peruano recientemente fallecido. Y además de ello, ambos compartieron el pasado marxista, el pasado dentro de la izquierda radical, y tuvieron posteriormente un viraje hacia posiciones liberales. ¿Podrías comentarnos, por favor, tu relación con Mario Vargas Llosa y cómo ambos veían en retrospectiva aquel pasado marxista? Sí. Bueno, yo a Mario Vargas Llosa lo conocí, curiosamente, exactamente hace 40 años en la ciudad de Bonn, cuando yo venía saliendo de Europa del Este. Había vivido esos últimos años, 7 años en Cuba y después en Alemania Oriental. Había logrado cruzar nuevamente a Occidente y me desempeñaba como periodista en la capital entonces de Alemania Federal, en Bonn. Y en la embajada de Perú en Bonn, precisamente conocí a Mario Vargas Llosa, que era desde luego un ídolo para mí, y como escritor tuve la fortuna de conocerlo. Curiosamente también, quiero decir, un fotógrafo que nunca conocí me envió un día una fotografía, estoy hablando hace 40 años, donde él me capta conversando con Mario Vargas Llosa, una fotografía que hasta hoy la he tenido conmigo, y buscando entre los archivos me encuentro con hace 40 años exactamente. Dicho esto, en ese momento me sentí inmensamente feliz de haberlo conocido, y recuerdo que lo que yo le dije fue: yo admiro su obra, he leído prácticamente todo lo que usted ha escrito hasta el momento, y quería decirle que no pude leer más en Cuba, donde estuve viviendo, ni en Alemania Oriental, donde también estuve viviendo, porque sus libros allí estaban censurados, prohibidos. Ahí comenzó nuestra conversación, porque estaba muy sorprendido de que yo estuviese viviendo en Bonn y hubiese dado esa gran vuelta por el mundo después de el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Pero dicho esto, mire, lo que pasa es que Mario Vargas Llosa es una figura que es tan multifacética que es difícil de abordar, evaluar solamente en un sentido. Y en ese, por ejemplo, en el gran sentido, el gran escritor, ¿verdad? El gran Nobel, ¿verdad? Uno de mis escritores, por cierto, favoritos. Pero al mismo tiempo, este extraordinario escritor, este gigante de la ficción, fue un gran y extraordinario ensayista. Fue además un gran pensador del liberalismo, sobre todo especializado y especialista y conocedor del liberalismo, y con aportes a lo que es la filosofía, al pensamiento, digamos, a lo que son las convicciones liberales. Al mismo tiempo un dramaturgo, al mismo tiempo un intelectual que en el momento en que vio que su país iba a requerir sus servicios en política, dejó las armas de la escritura para tomar las armas de la política. Entonces la admiración, y por lo mismo también el dolor y la ausencia que crea, es tremenda en términos de Mario Vargas Llosa, porque fue muchas cosas a la vez. Es lo más parecido, diría yo, en América Latina a un hombre renacentista, por su cultura, por su visión de mundo, por su experiencia, por sus diversas actividades, y por el giro, el cambio y el aprendizaje que hizo a lo largo de su vida. Fue un hombre siempre con los sentidos abiertos al mundo, el intelecto abierto al mundo, y un deseo por entender en profundidad lo que ocurría en su país, en América Latina, y lo que es la política internacional. Ahora, ¿cómo veían en su relación de amistad aquel pasado pro-cubano, digamos, y el giro que ambos tuvieron?
Sí, yo creo que en ese sentido, y es algo que le ocurre a todos los conversos, y conversos me refiero con esto a quienes pasan, por ejemplo, como en el caso de Mario, en el caso mío y de tantos otros, que pasamos de un pensamiento fundamentalmente marxista-leninista, un pensamiento totalitario, ¿no? Pasamos a ser liberales, es decir, personas definidas por su tolerancia, por su actitud de tolerancia ante el mundo y porque nada está definido de una vez para siempre, de personas que están habitadas por dudas, que están convencidas de que no son dueños de la verdad, que están convencidas que el conocimiento es un proceso que no termina nunca y que creen en lo que es la libertad, la democracia liberal representativa, en la separación de poderes, los derechos individuales, el derecho a la propiedad, en fin, todo esto. Entonces, lo central para alguien como Mario, y en eso yo me siento identificado con él, es ese paso que surge fundamentalmente en un comienzo de una decepción. Y allí está el elemento central. El momento en que Mario, y yo quiero también, como otros, inscribirme dentro de esta línea, descubrimos que aquello que se denominaba la revolución cubana, que ofrecía y parecía, y bajo un liderazgo que era, ¿verdad?, realmente internacional, de Fidel Castro, parecía que era como la solución para los problemas latinoamericanos. Lo creyó uno en un momento. Y que era un reino donde iba a imperar la justicia, la libertad, la democracia, la expresión popular y la prosperidad. Cuando uno descubre que aquello no es más que otro sistema, pero en América Latina, en el Caribe latinoamericano, otro sistema estalinista, es cuando llega a esa conclusión, uno sabe que ya no hay vuelta atrás, que ya no es posible ignorar aquello y que tiene que dar un paso adelante y redefinirse. Creo que eso es lo central. Cuando la vida, la práctica, el conocimiento, ya sea porque uno vivió allá o visitó el país o tuvo la información de que aquello era una dictadura, es que no queda más que dos caminos. O usted se vuelve un cínico, un hipócrita, y sigue celebrando aquello, porque además está afectando a otros ciudadanos que son los cubanos, no uno, porque uno vive fuera, o dice yo tengo que romper. Y romper implica siempre en el mundo de la cultura que se vengan encima aquellos sectores que tienen posiciones fanáticas en sentido de defender el socialismo hasta donde no se pueda más. Y en este caso al régimen castrista cubano. Y eso implicaba asumir, tener coraje civil y asumir lo que aquel quiebre representaba, asumir las críticas, las campañas en contra, las difamaciones, las acusaciones de traidor, de agente de la CIA, todo ese rosario ¿verdad?, de ataques que uno conoce y lo ha visto a lo largo de la historia en contra de todos quienes hayan en algún momento se hayan dado cuenta que aquello que era el fidelismo era una dictadura estalinista bajo o en los colores del Caribe. Roberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para el último bloque y hablar de un caso pues, que ha conmocionado a la izquierda chilena, que es el caso de Isabel Allende. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile acompañados por Roberto Ampuero, reconocido escritor, exministro y exdiplomático. Roberto, en el contexto de la campaña presidencial, la primera vuelta para las elecciones del 16 de noviembre, se ha dado un caso que ha golpeado bastante a la izquierda chilena y es el caso de la senadora Isabel Allende. ¿Podrías explicarnos qué ha sucedido, por qué la han destituido o la van a destituir y cómo impacta esto en la izquierda chilena? Bueno, esto está determinado por un caso muy específico, muy concreto, de un acuerdo, voy a simplificar, entre, en este caso, el gobierno, el Estado de Chile, con la familia de la ex senadora, hija de Salvador Allende, de vender la casa del presidente Allende
al Estado de Chile a través de figuras de una fundación que se iba a construir después de esto, pero se vende esa propiedad al Estado de Chile para que se hiciera una suerte de museo más adelante, donde también quedó en evidencia, de una u otra forma la familia de Allende, descendientes de Allende, iban a quedar al mando y a cargo del manejo de aquel museo y fundación. Mire, acá hay un elemento más allá de cualquier análisis político, porque creo que hay que separar agua, pero un elemento de tipo jurídico que no se puede ignorar y que uno dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Está clarísimo, y hay un artículo, el 60, en la Constitución, todo lo que es la administración pública, donde está clarísimo que uno como funcionario público, digamos, o en este caso, como senador, o como diputado, o como ministro, no puede, bajo ninguna circunstancia, celebrar contratos de este tipo con el Estado, con el gobierno de Chile. Y eso ustedes, cualquiera que nos está viendo, se imaginará por qué razones, porque puede producirse un conflicto de intereses, puede haber intereses de otro tipo debajo, pero no toquemos ese tema. No especulemos con lo que pudo haber habido ni las intenciones que hubo. Simplemente está absolutamente prohibido. Y la pena es que justamente es esa, usted pierde el cargo. Entonces es una cosa muy delicada y uno se pregunta, y yo realmente con el mejor de los espíritus me pregunto, ¿cómo es posible que una senadora que durante 31 años fue parlamentaria de Chile no haya conocido, y que estaba además encargada de legislar para el país, no haya sabido cuáles son las normas básicas que rigen su comportamiento y que establecen las cosas que están permitidas y no permitidas en el ejercicio de ese cargo? Entonces hay allí, más allá de cualquier otra opinión política que pueda haber, porque esto no tiene que ver en el sentido estricto con política, sino con derecho constitucional. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esto y se quiera presentar la decisión del Tribunal Constitucional, que además fue muy clara, de 8 votos contra 2, donde quiero decir que la mayoría del Tribunal Constitucional está integrado por gente cercana al actual gobierno, pero es que era insostenible esta posición, lo que había hecho, digamos, la familia de Allende, haya querido plantear que esto es un ataque contra de la figura del presidente Salvador Allende, un intento por desprestigiarlo, nada de eso. Y yo creo que en ese sentido, fíjese, es muy lamentable y también bochornoso. Y yo lo lamento, yo no puedo sacar cuentas alegres de esto, ni nada. Es tremendo, es incomprensible y además era impresentable. Creo que el Tribunal Constitucional hizo lo único que podía hacer. Y cuando uno ve cómo se actúa en estos casos, uno dice, el Estado de Derecho en Chile, pese a todos los embates que ha sufrido en los últimos años, especialmente a partir del 2019, sigue allí, las instituciones siguen funcionando y eso me hace sentir también un poco, me hace sentir orgulloso del país y tener un poco más de confianza con respecto a cómo resolver los desafíos que Chile está enfrentando, gravísimos como toda América Latina, desafíos y que debe enfrentar para salir adelante y volver a una senda de progreso, desarrollo y prosperidad. ¿No? Y definitivamente esto puede impactar en general en la izquierda chilena, pues que la defiende y que puede hablar pues de que, como bien señalas, es un ataque contra la figura de su padre, de Salvador Allende. Una figura sumamente controvertida que podríamos tocar en otro programa. Bueno, Claro que Roberto, sí. ha sido un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Oscar. No, gracias a ti. Gracias por la invitación y que tengas un buen día. Gracias. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.